Lo pueden mirar en el chico piso hoy quién está. Desde el computador. Y yo no sé. ¿Se me electrónico o algo? Sí, te envían correo. Y desde el cuarto. Desde el cuarto. Y Jenny es del cuarto también. Falta la otra paciente. ¿No dice tu correo? Jenny está en el cuarto piso. Ah, sí, en medicina. No, pero sí. Y esa sería. No sé qué piso. Pero es porque, ¿por qué no se quedan dos? Los dos eran otro ahí. Porque aquí le tiene que subir al quinto, porque se va a tener que bajar al cuarto. No, eso no debería ser. Ellos tendrían que cambiar. Sí, ellos tienen que cambiar también. Yo también me cambié. Porque es la de Volter directamente, creo que ya lo tiene. Yo fui con maestra y atrás están los últimos. Sí. Sí, que a veces son las citas por lo que entendimos también. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy va a ser nuestro último encuentro sobre temas de desarrollo de ensayos clínicos y bioestadística médica. Y vamos a comenzar con un breve repaso de los temas que vimos las dos clases anteriores y después tocar algunos temas nuevos. Lo primero que habíamos visto es cuando nosotros leemos un trabajo, la primera tabla que leemos es lo que se llama la tabla 1, que en general trae la información cuantitativa y cualitativa de la población que estamos analizando. Entonces, primero que habíamos insistido es cuando nosotros vemos esto 65 más menos 10, la pregunta es qué podemos deducir de esta población. La respuesta es, si lo expresan como más menos 10, estamos expresando lo que se llama el desvío estándar. Eso quiere decir varias cosas, ¿no? Que el dato es gaussiano, es decir, que se parece a la distribución de Gauss, y que a su vez, con esos parámetros nos podemos dar cuenta cómo es la población. Si ustedes recuerdan, un desvío estándar para arriba y uno para abajo abarcan 34 y 34. Entonces yo diría, el 34% de la población está por debajo de 75 años, porque es un desvío estándar para arriba, y si yo hago para abajo, digo, bueno, un desvío estándar para abajo sería 55, solo hay un 16% de la población que está por debajo de 55 años. Si yo tomara dos desvíos estándar, ya abarco el 95% de la población, entonces sabría que por encima de 75 años, por encima de sería 85 años, ¿qué porcentaje de la población quedaría? ¿Cuánto? 2.5, perfecto. Entonces ya nos vamos orientando con esta distribución gaussiana, ¿sí? Un desvío estándar, dos desvíos estándar. Muy bien. Si yo les preguntara también qué porcentaje tiene menos de 45 años, ¿qué dirían ustedes? También, bien. Entonces ya hicimos la primera interpretación. Vamos a suponer que los datos están expresados como mediana, intervalo, intercuartilo. Yo ya cuando veo que dice intervalo intercuartilo o rango intercuartilo, a veces ponen R y C, me está diciendo muchas cosas. ¿Qué puedo deducir de esta población? Lo primero es que si lo expresan de esta manera no es gaussiano.
Entonces estamos informando una población no gaussiana y por eso es correcto mediana intervalo de cuartilo, que son medidas de posición, estrictamente. La mitad tiene menos de 65, la mitad tiene más de 65, eso es lo que quiere decir la mediana. Y los intervalos intercuartilos abarcan la población dividida en 4 exactos. Entonces, entre 57 y 65 estaría una cuarta parte de la población, una cuarta parte entre 65 y 69. Y yo les preguntara, ¿qué porcentaje de la población tiene más de 69 años? 25%. Perfecto. Entonces, conocemos entonces los criterios de cuartilo. Habíamos visto también este diagrama que se llama diagrama de caja y bigote, que lo que muestra es la línea, no sé si alcanza a ver el mouse que estoy intentando mover, no, sí, a ver ahí, ahí está. ¿Se ve el mouse? Bien. Entonces la línea que está en el medio es lo que representa la mediana, el límite superior del T cuadrado o rectángulo es el cuartilo superior, cuartilo inferior. ¿Ustedes lo ven simétrico o asimétrico? Asimétrico. Es un dato que no es gaussiano y se grafica de esta manera. Eso se llama caja y bigote, serán los dos palos que van para arriba, que van hacia el máximo y el mínimo. Bien. Entonces esta es la mediana, cuartilo superior, cuartilo inferior, diagrama de caja y bigote, o en inglés se llama whisker plot. Bien. Hasta acá vimos datos cuantitativos. No hay otra forma de expresar datos cuantitativos salvo estas dos. O media de vida estándar o mediana intervalo intercuartilo. Raramente se expresan de otra manera. Luego tenemos las variables cualitativas que se expresan con porcentaje, la mortalidad, el sexo, la patología, etc. Entonces, 67% de varones, etc. Y generalmente algunos trabajos lo expresan como intervalo de confianza del porcentaje. Entonces, bueno, la mortalidad fue 6% en esta muestra, pero nos dice el intervalo de confianza va de 4 a 8. Ese intervalo de confianza, el 95%, lo que nos quiere expresar es que tuvieron que hacer un cálculo estadístico para ver qué nivel de certeza tienen sobre la base del número de casos. Esta era la fórmula, que parece una fórmula muy extraña, pero que es una forma bastante sencilla, donde el error estándar se calcula P, que sería la probabilidad 1 menos P, probabilidad menos, bueno, 20%, 20 por 100 menos 20 sería 80, dividido por N, eso nos da el error estándar. Ejemplo, por ejemplo aquí, tenemos un 20% de mujeres. Si el 20% es mujeres, 100 menos 20, 80% serán varones. Tenemos 400 casos, entonces 80 por 20 serían 1600, dividido 400 me da 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, 2 sería el error estándar, 2 errores estándar para arriba, 2 errores estándar, el intervalo de confianza. Me dice un lío bárbaro, pero lo que esto nos quiere decir, independientemente de cómo calculemos, porque los programas lo calculan solo, es que yo puedo afirmar con un 95% de certeza, o dicho de otra manera, con un 5% de error, que el verdadero porcentaje de mortalidad de esta enfermedad está entre 4 y 7, 4 y 6. Entonces, supongamos que ustedes están en una unidad coronaria en otro lugar y tienen 8, pues decir, che, tenemos más mortalidad que esta gente, ¿no es cierto? Bueno, acá puse, sería 5, 4 y 6, bueno, mal expresado. ¿Por qué? Porque no coincido con el otro, porque el 95% de certeza es ese nivel que expresamos. Bien. Sería repaso 1. Vamos al repaso 2. Hasta acá estuvimos hablando de estadística descriptiva. Muy bien. Y acá nos decidimos a comparar. Nosotros tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Infiere sobre la base de las hipótesis si hay diferencia o no hay diferencia. Por ejemplo, yo me puedo preguntar si es diferente o similar la prevalencia de diabetes en varones y mujeres en una determinada población, o en los ensayos de intervención, si hay diferencia en eventos con droga o placebo. Para el análisis estadístico se establece lo que se llama la hipótesis de nulidad.
La hipótesis de nulidad es que no hay diferencias. Entonces yo digo, bueno, supongamos un estudio de tratamiento, droga versus placebo, digo, mi hipótesis de nulidad es no hay. Cuando yo encuentro resultados y veo diferencia, hago un test, y si el test me dice hay significación entre el tratamiento y el placebo, yo rechazo la hipótesis de nulidad. Esta es la forma como se plantea el análisis estadístico. Yo rechazo o no rechazo la hipótesis de nulidad. Supongamos que nos diera así, digamos, 10% de eventos con droga, 16% de placebo. Hay 6 puntos de diferencia y la P me da significativa. Entonces yo rechazo la hipótesis nula y por lo tanto me inclino por la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Que la droga en este caso es mejor que el placebo. La hipótesis nula es que la droga es igual que el placebo. Bien. ¿Puedo cometer un error? Y sí, porque yo digo la P me dio 0,05. ¿Qué significa esa P? Que la probabilidad de equivocarme, si yo digo que hay diferencia, es menor del 5%. Eso es lo que quiere expresar la P. Realmente no es exactamente textual, pero esencialmente es eso. Esa probabilidad de equivocarme es lo que se llama el error alfa. El error alfa es similar al nivel de P. Si yo tomo, por ejemplo, este estudio, analizar este estudio me da 10 y 16, me da igual que el anterior, pero me da mayor de 0,05. ¿Por qué puede ser eso? Exacto, por el tamaño de la muestra. Pues si son los mismos porcentajes, uno me da significativo y el otro no, es porque uno tiene más paciente que el otro. Bien, no hay ninguna otra posibilidad. Muy bien. Entonces me dio mayor de 0,05. ¿Qué significa? Que no puedo rechazar la hipótesis de nulidad con un 95% de confiabilidad. Por lo tanto, al no rechazar la hipótesis de nulidad, digo, no hay diferencia entre los grupos, a pesar de que hay diferencia, 16 a 10, pero esa diferencia puede ser atribuida al azar en más del 5% de las veces, y por lo tanto eso lo llamo estadísticamente no significativo. Cuando yo hago esta afirmación, también puedo estar incurriendo en un error. Cuando digo hay diferencia significativa, puedo estar incurriendo en un error alfa, que me lo da la P. Cuando digo no hay diferencia significativa, puedo estar incurriendo en lo que se llama un error beta. El error beta se calcula a priori del trabajo y se puede analizar sobre la base del trabajo. ¿Qué sería el error alfa? El error alfa sería la P que vamos a considerar significativa, 0,05, 0,01, 0,001. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Y lo repito, si yo digo que hay diferencia significativa menor de 0,05, la posibilidad de cometer un error y que en realidad fueran iguales, y yo estoy equivocado, es del 5%, es decir, 1 en 20. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar, 1 en 20. Y por ahí justo me tocó ese trabajo, que es el 1 en 20, bueno, y voy a decir algo que es incorrecto. Eso es la incertidumbre de la estadística, no puedo estar seguro. Bien. Entonces, la P que se considera significativa, y reiteramos, es eso. Bien. Ahora viene el tema del error beta, que por ahí es un poquito más oscuro, y habíamos mostrado este ejemplo, una población de 200 pacientes, donde hay un riesgo del 15% en el grupo placebo y 10% de droga, y no hay diferencias significativas. ¿Cómo informo yo este estudio? Bueno, informo eso. Observé 15% en el placebo de eventos versus 10% en el grupo droga, pero esta diferencia no puedo atribuirla más que el azar porque no me dio significativo. Hago el mismo estudio en 400 pacientes, me da exactamente igual y otra vez digo lo mismo. Y cuando hago el estudio en más pacientes, ahí encuentro que me da significativo. Entonces yo la última vez digo, 15 a 10. Hay diferencia significativa. Tengo menos del 5% de probabilidad de equivocarme al decir que hay diferencia. Pero me decís, pero vos ya hiciste los 2 estudios, y los 2 estudios pasados me dijiste que no había diferencia. Bueno, me equivoqué. ¿Por qué? Porque tenía poco poder, porque estaba cometiendo mucho error beta, porque tenía pocos pacientes. Ese es el concepto de error beta. El error beta es algo que uno quiere evitar y por lo tanto decide una muestra suficiente para evitarlo. Entonces, ¿qué errores beta se utilizan en la práctica cuando ustedes diseñan un trabajo?
un error beta de 0,2 que sería 80% de poder, o 10% de error que sería 90% de poder. Eso se traduce en que si yo tengo un 90% de poder para detectar esa diferencia que estoy buscando, supongamos esta de 15 a 10, si yo hago 10 estudios con ese número de pacientes, 9 voy a encontrar diferencias significativas, si existe esta diferencia. Uno me va a dar 16 a 10, otro me va a dar 17 a 8, otro por ahí me da 14 a 11, porque hay azar, ¿no es cierto? Alguna vez por ahí no encuentro diferencia, pero eso es lo que llamamos el poder de un ensayo. Cuando ustedes terminan un ensayo, ustedes diseñan el ensayo para un poder determinado. Y cuando se hace un calculito y le dicen cuántos pacientes necesitan. Pero a veces no sale como ustedes lo pensaron y pierden poder por diferentes motivos. ¿Bien? Eso se analiza en el contexto del ensayo, pero este por lo menos es el concepto. Entonces, como habíamos comentado, yo haciendo diferentes estudios, la probabilidad de afirmar que no hay diferencias es lo que llamo el error beta. Entonces, el poder es la capacidad de evitar ese error beta. Como decía antes, generalmente se utilizan poderes del 90% o del 80%. Ya lo que se llama poder del 50%, quiere decir que si hago 2 estudios, uno me va a dar y el otro no, que es bastante azaroso, y eso es lo que se llama un estudio piloto. Muy bien. Repaso 2. ¿Vamos bien con el repaso? Vamos repasando. Vamos, repaso 3. Muy bien. Habiendo establecido lo que es inferencia estadística, el error alfa, el error beta, ahora vamos a ver cómo se calcula eso en comparación. No vimos todos los ejemplos posibles de comparación de porcentajes, pero una de las formas más comunes es comparar lo que llaman grupos independientes, varones y mujeres, qué porcentaje o qué cantidad de eventos tienen, o qué cantidad son diabéticos o no, o tratamiento A, tratamiento B, cuántos tienen eventos, cuántos no. Eso es lo que llaman grupos independientes. Cuando los grupos no son independientes, quiere decir que por ahí son grupos apareados. Apareados quiere decir, yo le doy tratamiento A al principio y le doy B después, así. Entonces no son grupos paralelos, pero estos son grupos independientes o paralelos. Tomamos un ejemplo la vez pasada, un estudio de metoprolol, en el cual vimos que había 40 eventos en el grupo metoprolol y 62 en el grupo placebo. Si yo pensara en términos de la hipótesis de nulidad, ¿qué dice la hipótesis de nulidad? Hay la misma cantidad de muertos en los dos, esa es la hipótesis de nulidad. Entonces tendría que calcular que debió haber habido 50 muertes en cada uno aproximadamente, o 51. ¿Está? Esa sería la hipótesis de nulidad para este intervalo. En la práctica hubo 8,9% del grupo placebo y 5,7% en el grupo metoprolol, y se puede aplicar lo que se llama la fórmula mágica de la estadística, que es conceptual, donde yo comparo el porcentaje de un grupo, el porcentaje del otro, y hay un error estándar del porcentaje, que es una formulita, y yo estoy mirando a qué distancia está un porcentaje del otro con una regla que se llama error estándar. Si está a más de 2 errores estándar, es estadísticamente significativo. ¿Por qué 2? Porque 1,96 errores estándar abarca el 95%. Esto redondea un poco el concepto. En la práctica no se hace de esa manera, sino se hace lo que se llama un chi cuadrado. El chi cuadrado lo hace la computadora, te dice quiero un chi cuadrado y ya te lo hace, pero básicamente lo que analiza es esto, digamos. Lo verdadero que encontré, lo que está a la izquierda, de este lado, estoy al revés, bien, y lo esperado para la hipótesis de nulidad es que sean empatados. Y después lo que hace es restar cada uno con el otro, hace todo este lío y de ahí le da un valor del chi cuadrado. Y ahí me da la P, me dice la P es estadísticamente significativo. Muy bien, esto lo hace la computadora, nos dice hay significación. En los últimos años se ha hecho mucho hincapié en que es mejor no expresar la P, sino expresarlo de otra manera, que son lo que llamamos criterios de eficacia o parámetros que son más fáciles para la clínica, como es el caso de
este ejemplo, digamos. Si yo tengo un grupo que tuvo un 7% de la mortalidad y el otro grupo tuvo un 10% de la mortalidad, A versus B, yo puedo calcular estos 4 parámetros en forma manual en la servilleta. Por ejemplo, digo el riesgo relativo. ¿Qué sería el riesgo relativo? Porcentaje de riesgo en uno sobre porcentaje de riesgo en el otro. Una división sencilla. En este caso 7 dividido 10 me da 0,7. ¿Qué significa 0,7? Que por cada 0,7 eventos en el grupo droga hay 1 en el grupo otro. Tendría que ser 0,7 a 1. Entonces yo tengo 0,7 de esa relación, quiere decir que se redujo un 30%. ¿Se entiende por qué se redujo un 30%? ¿Sí? Porque 0,7 a 1 es 30 de diferencia. Bien. Entonces yo veo 0,7 y digo bajó un 30%. Muy bien. Hasta acá tenemos dos parámetros que son muy importantes, el riesgo relativo y la reducción de riesgo relativo. Pero un parámetro también de alta importancia es lo que llamamos riesgo absoluto, la reducción de riesgo absoluto. En este caso, la reducción de riesgo absoluto por 100 es 3, simplemente 10 menos 7. ¿Estamos bien ahí? Bien. Quiere decir que cada 100 pacientes que trato va a haber 3 eventos menos o 3 muertos menos. Al tener la reducción absoluta, nuevamente que no es lo mismo que relativo, yo puedo bajar, supongamos, de 100 a 90 es un 10% de reducción y de 10 a 9 también es un 10% de reducción, pero el número necesario de tratar en un caso va a ser muy chiquitito porque yo necesito tratar para bajar 10 pacientes y en el otro necesito tratar 100 pacientes. Bien. Entonces el número necesario de tratar es 100 dividido la reducción absoluta por 100. Entonces como yo acá bajé 3 de mortalidad, divido 100 dividido 3, necesito tratar 33 pacientes para bajar un evento. Eso tiene mucha importancia en términos de farmacoeconomía, porque si yo necesito tratar 330 pacientes para reducir un evento, me sale 10 veces más caro que si necesito 33 y 10 veces más caro que necesito 3. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante para saber el impacto que se puede tener sobre los bolsillos del sistema. Una vez que yo calculo este elemento, que se puede calcular manualmente, los programas estadísticos lo que hacen es calcular el intervalo de confianza, qué margen de error tengo. Entonces habíamos visto este ejemplo que dice, ustedes ven una línea de 1 ahí, la línea de 1 es la hipótesis de nulidad. La hipótesis de nulidad es que los dos tienen el mismo riesgo relativo, si es 10 y 10 es 1, ¿bien? Si es el mismo a los dos. Acá me dice el riesgo relativo es 0,80. Quiere decir una reducción del 20%. Ahí vamos. Y acá tengo otro, y ya ven que el cuadrado es más grande, que indica que tuvo más pacientes, que también tiene una reducción del 20%. Cuando calculo el intervalo de confianza, el de arriba me dice que va de 0,54, tendría que ser el dibujito también. Ahí. Muy bien. 0,80 va de 0,54 a 1,24. ¿Cómo lo expreso conceptualmente? ¿Qué resultado te digo? Mira, yo tuve un 20% de reducción de evento. ¿Y estás seguro de eso? Mira, a mí me da, puede bajar un 46% o aumentar un 24%. Entonces no te dio significativo. ¿Por qué no te dio significativo? Porque yo no estoy seguro si baja o sube. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque él cruza el 1. Queda claro, cruza la hipótesis de nulidad. Muy bien, entonces ya gráficamente me doy cuenta que esto no es significativo. Este otro estudio de abajo me informa 0,80 de 0,70 a 0,92. Igual, ¿qué te dio esto? Mira, yo encontré un 20% de reducción, pero va de un 30% de reducción a un 8% de reducción. Entonces estás seguro. Y sí, estoy seguro, más del 95% de certeza, de que esto es estadísticamente significativo. Entonces, en general se trata de mostrar los resultados a través de un parámetro clínico, puede ser reducción riesgo relativo, número de tratar y su intervalo de confianza. El de arriba no es significativo y habíamos visto esto. ¿Cómo lo llamarían a ustedes esto? ¿Qué efecto tuvo acá? ¿Una reducción o un aumento? Una reducción porque está para el lado de abajo, ¿no es cierto? No sabemos de qué, pero una reducción.
¿Qué magnitud fue la reducción? ¿Qué porcentaje se redujo? 30%, tendrían que decir ustedes, 0,7. ¿Y cuál es el margen de error? Diría desde el 50% de reducción a un 10% de reducción. ¿Cómo lo llamaríamos a esto? ¿Esto es significativo o no es significativo? Muy bien, entonces sería una reducción significativa. ¿Y esto qué dirían ustedes? Acá hubo una reducción del 20%, puede ir desde un 40% a un aumento del 20%. ¿No? Entonces yo diría, hubo una reducción, porque bajó un 20%, pero sería una reducción no significativa. ¿Y esto qué sería? Es un aumento del 30%, puede ser 10%, puede ser 50%. ¿Esto es significativo o no? ¿Por qué es significativo? Porque no corta la hipótesis de nulidad, que es la raya del medio. ¿Bien? Y esto sería lo que llamamos un aumento no significativo. Esto es muy fácil, cuando ustedes miran las barras de subgrupos, rápidamente, porque si este es significativo, el otro no, se pueden orientar muy rápidamente. Muy bien. Ya hicimos el repaso 3. Ahora vamos al último, que es el repaso 4. Bien. El otro tema que vimos la semana pasada fue el tema de análisis de sobrevida. Y lo que yo traté de transmitir es que cuando nosotros analizamos sobrevida en el tiempo, tenemos siempre que corregirlo por el tiempo, lo que se llama el análisis actuarial. Había dado este ejemplo. Si yo tengo 200 pacientes y el primer año fallecieron 20, hubo un 10% de mortalidad. 100 ya terminaron el seguimiento y el segundo año quedaron 100 en el seguimiento, murieron 10, también 10% de mortalidad. Entonces el razonamiento actuarial es, si yo hubiera seguido a todos los pacientes 2 años, hubiera tenido 10% de mortalidad por año, es decir, 20%. Pero sin embargo, como tengo pacientes que fueron seguidos solo 1 año, me da 15% de mortalidad. Eso es lo que se llama la mortalidad cruda. Pero la mortalidad actuarial sería, si yo hubiera seguido a los pacientes tanto tiempo, hubiera tenido tal. Eso es lo que hace el análisis de sobrevida con las curvas que vimos la semana pasada. Entonces, en general, lo que hacen es tomar pacientes con eventos, que acá están marcados con una cruz, y pacientes que no tienen eventos, que son los otros. Esos son los que llaman datos completos, son los que tienen eventos, y datos censurados son los que no. Y después lo que se hace es correrlos todos a un primer lugar de punto de partida, y después se va calculando, el aparato calcula, que se llama la curva del análisis de Kaplan-Meier, va corrigiendo. Fallece un paciente, es el 2%, ¿no? 1 de 50. Pasó un tiempo y ya quedaban 48. ¿Por qué? Porque uno terminó el seguimiento, pero ahí falleció uno, ya no es el 2%, es el 2,08. Bueno, y así se va multiplicando. Al principio falleció el 2%, había 98% de sobrevida, y después se calcula el 98 del 98, entonces va a quedar 96, y así se va haciendo lo que se llama la tabla de sobrevida. Esto también lo hace la computadora con un botón, nadie calcula esto, pero es la forma. Y cuando se quiere comparar, se hace una comparación a través de un método, es un chi cuadrado de las curvas que se llama log-rank test, que es el mismo botón cuando se analiza las curvas. Bien. Ya hemos visto algunos elementos de semiología de curvas. Ahí vemos 2 curvas que están superpuestas. Voy a pasar un poquito así más rápido. Acá hay una gran diferencia, esto es estadísticamente significativo, y habíamos tratado de hacer una semiología de las curvas. Por ejemplo, acá diría que los malignos tienen una gran pérdida de sobrevida en los primeros tiempos, pero a partir del mes 30-40 ya quedan estables, no hay más nuevas muertes. Pareciera ser el temperamento de esta enfermedad. Y había querido hacer hincapié en este tema de las curvas. Cuando nosotros vemos 2 curvas que están distanciadas, nosotros podemos hacer un análisis, lo que se llama vertical o análisis horizontal.
¿Cuál sería el análisis vertical? Bueno, yo comparo el porcentaje de eventos en un momento determinado. Entonces me pongo, supongamos acá en el mes 50, y digo, en el mes 50 hay un 30% de, digamos, hay un 70% de sobrevida en un grupo y hay un porcentaje de sobrevida 35 en el otro, una cosa por ejemplo, 70-30, muy bien. Ahí puedo hacer el riesgo relativo, en este caso diría 2-1, una cosa por el estilo. Muy bien. Esa es una forma que es como hacemos los cardiólogos. En oncología, en general, se hace una lectura horizontal. Lo que ven ustedes son las medianas de sobrevida. ¿Qué sería la mediana de sobrevida? Es el tiempo al cual fallecen la mitad de los pacientes. Eso es la mediana de sobrevida. Entonces yo diría, ¿cuándo fallecieron la mitad de los pacientes con tumor maligno? Al mes 30 y pico. Y con benigno, al 100 meses. Entonces, evidentemente, hay 75 meses de diferencia entre los dos. Esa es la lectura horizontal. Cuando ustedes analizan un tratamiento, pueden analizar cuántos meses o años ganan con ese tratamiento. ¿Está? Bueno, creo que acá terminamos el repaso. Bueno, ¿se animan a ver un tema nuevo? ¿Tienen más remedio? Bueno, ya que están...